Buenos días. Buenos días. Hoy terminamos con nuestro tema de la cirugía preprotésica y espero que sea pues enriquecedor, que tengamos la oportunidad de convivir un momentito más así en familia, ¿verdad? Les agradezco mucho por la atención anterior y bueno, sin mayor preámbulo, empezamos. Vamos a iniciar haciendo una pregunta. Quiero preguntarles algo. Vean esta diapositiva. Hicimos un concurso en periodoncia de a ver quién hacía un logotipo de perio y ganó la doctora Lizy Solares. Entonces este es el logo que vamos a estar utilizando. No se sabe por cuánto tiempo, no sé si vamos a hacer algún otro, pero por el momento este es el campeón. Así que felicidades a la doctora Lizy Solares. Entonces, quiero preguntarles un tema de existencialismo. Me gustaría saber si ustedes han pensado qué propósitos tienen para, no solo para su vida, que han pensado cuando sean grandes, no, pero a futuro. ¿Por qué eligieron la carrera de odontología? ¿Por qué, qué sé yo, qué planes tienen? Me gustaría escuchar a alguien que quiera opinar. Yo después voy a pasar una imagen, un video, que pues va a tratar de resumir algunos que me dijeron en otra clase. Y vamos a ver si coincidimos. La mayoría tenemos alguna propuesta. Por ejemplo, yo les voy a ser sincero. Yo iba a estudiar medicina cuando yo estaba en primaria, pensaba en eso. Luego, en básico, me incliné por odontología. Pero, ¿saben cuál fue la razón? Alguien me dijo que no, hombre, me dijo, ¿por qué te vas a ir a medicina? En odontología se hace plata. Y esa fue la motivación de empezar odontología. Afortunadamente, pues, fui encontrando otras cosas valiosas en mi vida y ahora me gustaría compartirlas. Pero quisiera escuchar cuál es el motivo de su vida, jóvenes, cuál es su pretensión, sus planes a futuro, qué metas pretenden alcanzar, ya sea a través de la formación académica o en toda su vida. ¿Un objetivo preciso que han planeado en su vida? Solo uno a la vez. ¿Ninguno? Qué miedosos. Bueno, vamos a ver. Buenos días, doctor. Buenos días, Ana Lucía. Bueno, pues yo siento que todos como que tenemos la meta de graduarnos de profesionales y pues escoger odontología. Creo que la mayoría de acá lo hace porque es un sueño, porque tal vez se miraban desde pequeños estudiando esto, o tal vez también porque quisieran ayudar a todas esas comunidades en el área rural que no tienen acceso a una buena salud bucal, porque pues claramente nos hemos dado cuenta que más que todo se da en los cascos urbanos. Y pues creo que siempre tenemos metas de como que ser mejores y pues quiera que no crearnos un mejor futuro. Excelente, muchas gracias, Ana Lucía. ¿Alguna otra? Chicos, me pareció muy completa su descripción. Ana es bastante integradora. ¿Alguien más? Doctor, no sé si puedo decirme lo que opino. Claro. Fíjate que yo al principio de entrar a la universidad, yo quería seguir
cocina, gastronomía. Ajá. Y mis papás me dijeron como se gasta lo mismo en los dos, entonces elegí cuál querés, ¿verdad? Y al final, no sé, creo que mi familia está muy arraigado a todo lo que es el campo médico. Mis dos papás son doctores y fue como que tenía como esa como obligación y el peso de toda mi familia como usted también va a ser doctora, ¿verdad? Pero la odontología me llamaba más porque sentía que dentro de mí yo podía ayudar a las personas, como dice mi compañero, ¿verdad? Que lo necesitaban. Mi idea es tener una clínica en el interior y poder ir fin de semana y casi que hacer jornada o tener precio muy bajo y poder ayudar a estas personas que lo necesitan, ¿verdad? Porque para mí hacer sonreír a alguien o hacer que alguien sonría y se sienta bien consigo misma es algo que me satisface por dentro. Uh-huh. Muchas gracias, Andreita. Pues me han admirado, chicos. Estoy muy orgulloso de sus propuestas. Me dejaron muy por abajo de lo, de lo que yo, repito, en algún momento pensé. Pero bueno, con lo anterior, iniciemos de manera de descanso también con esta presentación. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Bueno, no quiero perder mucho el tiempo, pero repito, jóvenes, me sorprende de una forma grata lo que han planteado. En alguna ocasión estuve leyendo acerca de los pensadores griegos y Sócrates hablaba de que su interés era vivir una buena vida y él se preguntaba cómo vivir una buena vida. La pregunta era muy interesante porque una buena vida la diferenciaba de una mala vida, por supuesto. La buena vida busca el beneficio no solo individual, sino colectivo. Una buena vida es algo que deja un legado positivo, no que pasa inadvertida, sino trasciende. Entonces, me gustaba mucho el concepto de buscar la buena vida de parte de Sócrates. Esa era una perspectiva muy integradora. Pues formuló muchas propuestas, pero me gustaba eso. Luego, 2 generaciones después, Aristóteles
él creyó que encontraba la solución a esa, o sea, simplificaba la forma de alcanzar una buena vida. Y él creía que la buena vida se alcanzaba a través de la felicidad. Y entonces su propuesta, en mi forma de ver, era más reduccionista. Se conformaba solo con alcanzar un estado de ánimo que todos sabemos que es pasajero. Entonces, yo miraba en esa búsqueda de la felicidad algo un poco más egoísta, porque alguna persona podría ser feliz con alguna situación que pudiera dañar a otros. Entonces, la felicidad no siempre va a ser algo permanente, porque para poder disfrutar de la felicidad, casi siempre tenemos que experimentar otras emociones poco agradables. Entonces, repito, para mí, búsqueda de la felicidad me parecía un poco más, o más pequeño que lo que planteaba Sócrates al inicio. Pero posteriormente surgieron otras corrientes, los epicúreos, los hedonistas, y ellos dijeron, ya descubrimos cómo alcanzar la felicidad y cómo tener una buena vida. Fíjense cómo se fue reduciendo. Y ellos decían que para alcanzar la felicidad, la clave era el placer, darle gusto al cuerpo. O sea, todavía mucho más reducido. Ya era mucho más individual, más egocéntrico y menos integrador. O sea, eso consideraba menos el bienestar de los demás. Era mucho más egoísta, más individualista. Porque el placer, bueno, de los 5 sentidos, ¿verdad? Ver lo que yo quiero ver, oír lo que quiero oír, hablar lo que yo quiero hablar, comer lo que quiera comer, qué sé yo, tantas cosas más, ¿verdad? Entonces, era, como decía algunos pensadores, darle rienda suelta al cuerpo, ¿verdad? Como decía Arjona, que hoy es el único tiempo y que hay que vivir la vida y que entonces me parece cada vez más reducido. Y en ese placer podría encontrarse el poder, la fortuna, la fama, qué sé yo, cuántas cosas más. Ahora, en la buena vida me parecía algo más integrador, más me parecía del aspecto del amor, porque el amor tiene una peculiaridad, buscar el beneficio ajeno. Y entonces cuando uno busca un propósito en la vida, de la existencia humana, casi siempre está enfocado a pensar en otras personas. El propósito en sí mismo termina siendo vacío, porque no importa qué cantidad de conocimientos adquiramos o cantidad de fortuna acumulemos, eso nos puede volver vacíos. En tanto que si nosotros enfocamos nuestra razón existencial en algo colectivo, nos vamos a sentir cada vez más satisfechos. Y no significa en un activismo ciego en donde yo me sacrifico y solo es sacrificio para que hablen bien de nosotros. No, 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 no. Es una satisfacción de poder trascender a través de amar. Entonces es algo muy significativo. Hubo una investigación realizada, no sé si les conversé alguna vez, una investigación que se realizó durante 75 años. La Universidad de Harvard en Estados Unidos realizó esta investigación en 724 personas. Analizaron a esas 724 durante 75 años consecutivos. Imagínense, les hacían todo tipo de exámenes psicológicos, biológicos, hasta tomografías del cerebro, todo, absolutamente todos los exámenes que pudieran pensar, exámenes de sangre, exámenes, y el objetivo era tratar de evaluar qué era lo más importante en la vida del ser humano para que viviera más tiempo y que viviera feliz. El concepto de feliz estaba un poquito así como condicionado por criterios en psicología, pero realmente eran personas que mostraban
se mostraban satisfechos con ellos mismos, como mencionaba Andreita, se mostraban, o no me acuerdo si fue, bueno, pero se mostraban satisfechos con ellos mismos, satisfechos con los demás, no tenían amargura, no tenían dolor, no tenían enojo, sino que se mostraban bien. O sea, tenían una buena vida, por así decirlo, en términos de Sócrates. ¿Y cuál creen ustedes que era la variable más importante que lograron establecer en esa investigación? Repito, una investigación de 75 años, 4 generaciones de investigadores. Una de las pocas que se ha logrado mantener después de tantos años y continúa ahorita con las siguientes generaciones. Los que están vivos todavía de esa camada de personas investigadas ya tienen más de 93, 95 años y lo siguen analizando. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la variable más importante que encontraron para encontrar la felicidad en esos términos y la longevidad? A ver, alguien que quiera opinar. Chicos. La variable que se repitió más veces en la encuesta, ¿o cómo? No. Ellos querían saber qué era lo más importante para que las personas fueran felices y para que vivieran más tiempo sanas. Entonces, analizaron condición económica, posición social, condiciones de estatus social por academia o lo que sea. Tomaron de todas las clases sociales. Incluso hubo, creo que uno de ellos fue presidente de los Estados Unidos, pero eso no marcó la diferencia. Entonces, ¿qué fue lo que marcó la diferencia? ¿Cuál fue la variable más importante que establecía una buena vida? O sea, personas saludables, alegres, por así decirlo, felices era el concepto que utilizaban para diferenciarlo de una persona amargada, ¿verdad? Una persona triste, frustrada, enojada consigo misma, enojada con los demás. Entonces, ¿cuál fue la variable más importante para dar esa paz interior y esa felicidad y esa longevidad? ¿Cuál creen ustedes que fue? A mí se me ocurre tal vez la realización profesional. Muy bien. ¿Alguna otra sugerencia, chicos? El placer. El placer. Muy bien. Doctor, ¿Alguna otra? yo había visto que eran las relaciones interpersonales. Eso fue Stephanie. ¿Usted vio la investigación? No, pero medio vi un post que decía eso. O sea, no la leí, pero sí medio vi. Es un resumen, creo que dura 12 minutos. Si alguien la quiere ver, escriban investigación de 75 años de Harvard. Y ahí explican, es de esas que publican en TED. Entonces, esa fue Stephanie. Las buenas relaciones interpersonales. Eso fue impresionante porque las buenas relaciones interpersonales están clasificadas como que yo tengo un amigo o una esposa o un cónyuge, ¿verdad? No es, o puede ser mi papá, mi mamá, mi hermana, no importa quién sea, buenas relaciones interpersonales. Tampoco es importante la cantidad. No necesita tener muchos amigos o muchos familiares, sino tener buenas relaciones personales con alguien o algunas personas, un grupo de amigos o familia. Y esas buenas relaciones interpersonales significa que a pesar de mis errores, me aceptan y yo acepto a las demás personas con sus faltas y sus virtudes. Y yo tengo la confianza de ser tal como yo soy con estas personas. Entonces, hay unas relaciones íntimas en donde yo sé que si yo me quedo trabado en algún lugar, estas personas pueden llegar por mí sin ninguna condición, ni esperando que yo les devuelva el favor, ni solo por amor. Entonces, es impresionante porque solo se logra en la colectividad. O sea, las personas que piensan en crecer solitos, no, que yo quiero complacerme a mí,
¿verdad? Quiero alcanzar dinero para acumularlo yo. Quiero fama, pero yo. Entonces, eso nos va volviendo aislados, nos va volviendo individuales. ¿Y saben cuál era la variable más dañina? A ver si alguien sabe. Si las buenas relaciones eran lo mejor de la vida humana, ¿qué es la variable más dañina? La que provocaba más muertes, más dolor. El poder, doctor. El poder. Muy bien. ¿Otra cosa? El estar solitario, ¿no? Eso. Ana Lucía, la soledad. Y la soledad no significa estar aislado. No, uno puede estar en medio de un montón de gente y sentirse solo. Podemos estar en medio de una familia numerosa y aún así sentirnos solos. O estar en medio de un matrimonio y decía esa investigación que a veces hay matrimonios que son más dañinos quedándose juntos que separándose, imagínense. Entonces, sí es duro la soledad porque es una condición de sensación de rechazo interior que pudo ser ido fraguándose a través de mi comportamiento con los demás, de no tener buenas relaciones. Entonces, esas eran las dos conclusiones y vuelve a enfocar que necesitamos tener buenas relaciones con los demás. Y eso solo se encuentra, pues, portándome de amigo, portándome buena onda, ¿verdad? No siendo egoísta, ni siendo tramposo, ni siendo mentiroso, ni siendo... Porque empiezo a perder la confianza de las personas que están alrededor mío, dejan de confiar en mí, dejan de otorgarme su confianza, todas cosas de valor no me la van a dejar a mí, ¿verdad? Entonces, es importante eso, jóvenes, que esta oportunidad que tenemos de convivir, la aprovechemos, que tengamos esa sensación de ser parte de un equipo y que todos nos apoyamos mutuamente. Así que esa era la reflexión de hoy y empezamos con nuestro tema. El tema de hoy va a ser la extrusión radicular guiada como una alternativa de la cirugía preprotésica. Voy a sacar a mi perrito porque ya está queriendo ladrar, perdón. Ya no se aguantaba por ladrar. Bueno, entonces, este procedimiento, chicos, consiste en un trato amable con el diente. ¿Cuándo vamos a utilizarlo? Antes de eso, me gustaría escuchar algunas conclusiones de lo que vimos la vez pasada. A ver si alguien se recuerda algo de lo que conversamos la clase anterior. La relación periodoncia-prostodoncia. Entonces, nuevamente, en la opción esa, Pull Everywhere, escriben esta clase que es José Manuel Lo 103. Y quisiera escuchar o leer qué conclusiones podemos obtener de estas. Si son tan amables de escribirlas, yo les agradecería mucho. Pues esta clase es una conclusión del tema de la relación periodoncia. Ah, qué lindo, muchas gracias. Gracias. Wow, eso es muy impactante, chicos. Gracias. ¿Qué conclusiones obtenemos de la relación periodoncia-prostodoncia? Muy bien, excelente. El espacio biológico. Tenemos que respetar el espacio biológico. Hay que procurar salud periodontal para que la rehabilitación prostodóntica sea exitosa y durable, ¿verdad? Respetar estructuras periodontales. Muy bien. Cuidar el periodonto, el espacio biológico. No invadir el espacio biológico. Me encanta todo eso, chicos. Excelente. Evitar invadir. Muy bien. Ay, que quede este concepto claro, ya lo hicimos. Respetar los límites que nos da el espacio
de la encía, es el espacio biológico. Muy bien. Muy bien, ese fue el énfasis, ¿verdad? Respetar el espacio biológico, no invadir. Muy bien, chicos. Bueno, entonces, preservar la salud periodontal. Muy bien. Muchas gracias. Vamos entonces a continuar con esta otra parte. Muchísimas gracias. Muy bien, chicos. Ahora, esto fue lo que vimos la semana pasada. Esto es uno de los requerimientos. Este paciente se quejaba de que ya le habían puesto 3 veces coronas y siempre se le caían. Y aparte, cada vez él miraba que sus coronas estaban más hacia bucal. Entonces, si nosotros hacemos un trazado horizontal, ahí, por ejemplo, de canino a canino, vemos que no hay mucho donde cortar porque los centrales casi coinciden. Aún así, sacrificamos 3 milímetros de hueso para exponer esta cantidad de diente. Y entonces, cuando se volvieron a colocar los provisionales, se miraron, primero, la razón por la que se caían era que no tenía efecto Ferrul. El efecto Ferrul significa que debe tener por lo menos 2 milímetros de diente afuera de la encía para abrazar ese muñón de diente con la restauración. Entonces, quiero hacerles una pregunta. Si aquí se expusieron 2 milímetros de diente, ¿a qué distancia está este margen del hueso? A ver si alguien deduce. Si hay 2 milímetros de diente expuesto afuera de la encía, perdón, Rosa María, se escucha un poco entrecortado. Si lo puede repetir o escribir. Es muy bien. Dice Rosa María a 3 milímetros, pero desde el margen donde está la restauración, que aquí estaba al mismo nivel, el margen estaba al mismo nivel. Y recordemos que la encía tiene de donde termina el margen gingival a donde empieza el hueso, hay 3 milímetros. Es el espacio biológico de la encía, normal. Entonces, si yo además quiero que exponga 2 milímetros de diente afuera de la encía, estamos hablando de que el hueso está a 5 milímetros desde este margen. Entonces, corrimos ese riesgo. Afortunadamente, no se vio, no se miró tan mal, a pesar de que sacrificamos esa cantidad de tejido. Vean aquí, ya habíamos alargado. Estos dientes son unos dientes de totales, jóvenes, por si alguien pregunta. Estos no fueron provisionales que yo ya los tenía hechos y que no. Fueron dientes de totales, solo los abocardé y los rebasé porque los provisionales que traía de quien era el referente, pues ya no quedaban bien. Miren cómo se miraba de desentonado. Entonces, le pusimos estos provisionales que obviamente ahora ya tienen un poco más de retención. Esos 2 milímetros de diente que expusimos ya era una base suficiente para soportar. Entonces, así se fue allá con su doctor. Ya él se sentía más tranquilo y los dientes no se caían porque tenían una buena zona para retención. Ahora bien, esto fue algo que a mí me daba miedo. Yo dije, ojalá que no los deje demasiado grandes. ¿Por qué? Porque yo no quería que estos se quedaran muy antiestéticos. Y entonces, ¿de qué nos basamos nosotros para saber eso? Bueno, ya dijimos alguna referencia de canino a canino, pero aquí coincidía. Entonces, mi miedo era dejar algo muy desagradable a la vista, ¿verdad? En el diseño digital de sonrisa, pues casi siempre nosotros nos basamos en unos estándares
de tamaño de dientes, de un montón de cosas. Aquí pues había desgaste de diente y también por lesiones cariosas o lesiones de erosión, se estaba pensando en invadir un poco el tejido gingival. Todo esto basado en una planificación digital. ¿De qué depende eso? Casi siempre encontramos como margen superior de las restauraciones el labio superior y como margen incisal el labio inferior. Y de acuerdo a esto, por eso se llama diseño de sonrisa, porque la sonrisa es lo que delimita esto. Pero todos sabemos que esto no es una panacea, ¿verdad? Porque se recuerdan de aquellos casos en donde ella tenía un labio corto, yo no podía hacer dientes que vengan hasta este nivel, ¿verdad? Entonces, eso no se puede usar en todos los casos. Tampoco se puede en este caso que tiene el labio largo. Yo no puedo hacer que la encía solo quede a este nivel. Entonces, ¿cuál es mi parámetro? La línea de la sonrisa está bien y todo, pero para quienes tienen un labio promedio, un labio desplazamiento normal, que solo expone las papilas, eso está bien. Pero a mí me han hecho, por ejemplo, diseños así, por favor, y me hacen el templete, ¿va? Por favor, aquí queremos que llegue el margen gingival. Ahí quiero que dibuje. Yo les platico siempre, miren, yo tengo que basarme en algo más que su diseño. ¿En qué creen ustedes que me baso yo? Chicos, ¿están por ahí? Sí, se perdió la conexión un segundo, creo. Ay, perdón. Bueno, les decía que el diseño digital de sonrisa casi siempre se basa en la posición de los labios. El labio inferior establece el borde incisal y el labio superior establece el margen cervical de las coronas. Y entonces, eso está bien para una posición de labio normal, pero en una posición de labio corta, en donde hay demasiada contracción del labio, aún alargando esta encía, pues todavía no termino de llegar hasta el margen del labio superior. Entonces, ¿cómo establezco yo cuál es la posición correcta del margen gingival? ¿Por la corona anatómica, doctor? Excelente, Esteban, excelente, buenísimo. Yo llevo a la encía a la unión esmalte-cemento. Esa es la posición correcta. No dónde está el labio superior y no. Tal vez incluso aquí vean, este labio inferior no define exactamente dónde están los bordes incisales. Claro, hace un dibujo que podría coincidir, pero no hace contacto con el labio inferior como lo dibujan algunos en diseños de sonrisa, que por eso algunos se ven demasiado dientudos a mi forma de ver. Entonces, porque cada persona tiene una configuración que podría diferir un poco de la posición de los labios. Entonces, ahora nosotros pues nos guiamos de algunos aspectos que la literatura nos dice. La psicología morfovisajismo. Es decir, que relacionan los aspectos psicológicos con la morfología y lo que nosotros podemos observar. Y entonces se encuentran estos aspectos. El melancólico o sensible tiene los centrales más largos, los laterales cortos y su forma de rostro es oval. Y entonces pues, podría coincidir en muchos de los casos, ¿verdad? Estos temperamentos flemáticos que Hipócrates describió, sí tiene algún significado con relación al comportamiento, a la psicología de la persona. Pero no podemos categorizar a todos así, ¿verdad? Por ejemplo, en el sanguíneo dice que su forma del rostro es triangular, con las características estas psicológicas de conducta. El colérico es rectangular, aquí no le quité la H, pero el colérico. Y sí hay personas que se parecen.
Y estas dos, por ejemplo, el colérico y el flemático, que son extrovertidos, tienden a tener periodontos más gruesos, en teoría, ¿verdad? Más estables, más rígidos. También tienden a tener un desarrollo muscular del macetero más fuerte, podrían estar siendo candidatos a mayor atrición, mayor desgaste. Está bien, yo comparto estos criterios y las formas de los dientes. Sí, para esta forma rectangular, pues los dientes van a ser rectangulares. Para este cuadrado, los dientes más cuadrados. Para este triangular, pues más triangulares los dientes, papilas más altas. Está bien, todo esto me parece muy bien, pero no podemos categorizar a todos de que el labio determina dónde está la unión esmalte-cemento. No, no, eso no. La unión esmalte-cemento la establece anatómicamente la unión del esmalte con el cemento, nada más. Incluso en ortodoncia, actualmente se están guiando más en la unión esmalte-cemento que en el borde incisal para ubicar los dientes. Porque a veces hay un diente que se gastó en el borde incisal y con tal de ponerlos a los dos a la misma altura, si se basan en el borde incisal, resulta que arriba queda una encía más alta que la otra. Entonces, eso no es correcto. Tiene que guiarse de la unión esmalte-cemento, porque si no vamos a estar alterando el equilibrio biológico y eso sí sería algo muy dañino. Muy bien, entonces, un relax, porque siento que los estoy cansando mucho. ¿Qué les pareció eso? Perdonen que vayamos corriendo. Ya vamos en un buen paso, chicos. Ahora, para hablar del tema que vamos a desarrollar el día de hoy, quiero que pensemos en esto. ¿Qué haríamos si llega un diente tan largo como este y él se queja o ella se queja de que quisiera que no hubiera tanta discrepancia? Tenemos dos opciones. Alarguémosle la encía aquí, cortémosle más encía para que se vea igual de largo. Esa es una opción. Aquí también hay una lesión por quedar coronas muy pegadas. Miren qué impresionante lo que puede lograr, lo que les mencionaba. Si no logramos que queden separadas en el cuello y quedan pegadas hasta el final, entonces va a acumular placa hasta ese final. Y miren el daño que va a provocar la corona, las coronas. Entonces, y estas no se veían tan mal adaptadas, solo que no dejaba una separación entre las dos por hacer esa extensión famosa que les mencionaba, que no permite una división entre las dos. Entonces es importante que esto quede bien claro, porque si no, todo está en contacto, desde el cervical hasta el borde incisal, todo está en contacto, es un área de contacto extensa. Entonces la placa se acumula hasta el final y no hay forma de limpiarlo y va a provocar periodontitis. Bueno, ¿qué haríamos en este caso, chicos? ¿Qué se les ocurre? Tal vez lo de un injerto óseo, ¿no? El injerto óseo, uy, es muy complicado hacer un injerto ahí en la orillita.
Es algo más sencillo, mi querido doctor. Nosotros hacemos, lamentablemente, tapar esas raíces con hueso es muy poco probable. Eso nadie podría, creo, porque ya están expuestas al medio oral, aún desplazando hacia coronal el colgajo, lo más probable es que se pierda todo ahí abajo. Pero algo impresionante sí se puede hacer. La extrusión radicular guiada. Eso me encanta. Yo el día que la descubrí creí que había descubierto el agua azucarada, pero resulta que esto desde los años 50 se ha hecho y pues es un procedimiento rutinario que lamentablemente no se utiliza mucho, pero es fácil de hacer y no tiene que ser un ortodoncista. Por ejemplo, este caso era la mamá de un ortodoncista y me dijo, mire doctor, me gustaría que le hiciera alargamiento de corona a este para que yo pueda restaurar, pero miren dónde están los cortes. A la misma altura del hueso están los cortes. Y entonces, y yo quiero efecto Ferrul, me dijo. Wow. Entonces yo tenía que descubrir 2 milímetros de diente más los 3 milímetros de la encía, 5 milímetros. Eso significa que le iba a quitar 5 milímetros a esta otra, lateral también. Eso es demasiado agresivo, demasiado injusto para pretender rescatar este diente. Entonces, es más fácil irlo jalando. Y como él era ortodoncista, le dije, mire, vaya extruyéndolo. Y me hizo favor de extruirla parcialmente, pero como no salía, entonces, amablemente el doctor confió en mi persona. Me dijo, mire, doctor, yo no logro que se extruya más. Y entonces, miren, yo lo que he aprendido es algo sencillo que quiero que ustedes lo hagan. Y lo que más me gusta es que ustedes lo hacen después sin que yo esté presente y me muestran sus resultados y lo hacen hasta mejor que yo. Entonces, yo espero que, repito, sea algo familiar para ustedes. ¿Qué beneficios tiene la erupción? También se llama erupción forzada. Primero, no altera las piezas vecinas. No les hace daño, no les corto hueso, no les hago nada. A estas no les sacrifico su soporte. Evita la exposición radicular de piezas vecinas porque a veces para exponer esta tengo que exponer la raíz también de estas. Y sería muy injusto sacrificar 5 milímetros de hueso, casi lleva a la mitad de esta raíz. Previene una apariencia de diente largo aquí, porque después de que se hace el alargamiento, de que se corta hueso, pues se va a ver un diente súper larguísimo y estos también, porque no se pueden quedar cortitos, ¿verdad? Total, que es un sacrificio muy grande. Entonces se extruye la pieza. La pieza se utiliza en estos casos cuando la pieza está o decapitada o se necesita un efecto Ferrul. Entonces se hace un tratamiento de canales, se coloca un aditamento adentro de... No necesariamente tiene que ser tan largo. Yo así los empecé a hacer porque así estaba la literatura. Ahora les pongo, si mucho, unos 5 milímetros, como por acá. Y eso es suficiente para detenerse ahí. Y entonces no sacrifico un montón de conducto, no meto nada en el conducto así que sea difícil de quitar, porque después se remueve este ganchito. Y una vez colocado el gancho ahí, se coloca un aditamento, que esta es una forma. Yo lo prefiero hacer en las caras oclusales, aunque interrumpe parcialmente la oclusión, así, oclusalmente. Interrumpe parcialmente la oclusión, es irrelevante al final. Una vez que el diente se le coloca un elástico al ganchito y ese elástico tensiona y saca al diente sin dolor. Entonces queda un espacio vacío en el ápice, el diente emerge y queda expuesto al medio oral. Y eso hace crecer el hueso. Eso es fantástico. No saben eso que... Ahora, si nosotros queremos hacerlo desde bucal, como está en este dibujo, pues no se deja solo una barrita así, como dice aquí. Hay que hacerle un ganchito para que no gire. Y eso lo hacía yo al inicio, pero era muy complejo. En cambio, ahora lo pongo en el borde oclusal y listo. Asunto arreglado.
Entonces ya se puede restaurar, ya se tienen los 2 milímetros de efecto Ferrul. Ese es un caso. Estaba aquí casi a nivel de hueso, en mesial. En bucal sí tenía como medio milímetro tal vez. Había un poquito de diente expuesto, pero no era sano, estaba débil. Entonces, hacer un alargamiento de corona comprometía el hueso del central, porque este es un lateral. El canino estaba aquí atrapado. No queríamos sacrificar hueso de este central que no tiene nada que ver. No, él no es culpable de que este se haya quebrado. Entonces, hicimos esto. Miren, si yo hubiera querido alargar la corona, tenía que cortar 5 milímetros para que quedaran 2 milímetros de diente afuera y los otros 3 de la encía. Entonces, íbamos a dejar un diente muy largo y muy, muy mal. Entonces, decidimos entonces hacer la extrusión. La extrusión se utiliza, primero se hace el tratamiento de canales, después con una fresa piso número 1 o número 2 se hace un acceso en el conducto, unos 7 milímetros. Luego se hace un conducto, todavía lo hice muy largo, ahora ya los hago más cortos porque me di cuenta que no se desalojan. Y en este ganchito de un alambre común de estos calibre 8, calibre 9, o esos alambres de ortodoncia que pueden ser rectangulares, de cualquier forma, pero es una barra superior y un ganchito en el conducto. Así de simple. Se coloca una cadena elástica, se corta una ruedita de la cadena elástica. Incluso yo empecé usando estos que eran para fijar los brackets. Pero estas cadenas elásticas tienen mayor rango de elasticidad. Se coloca en el borde la barrita horizontal y la otra del elástico en el ganchito. Antes colocaba el elástico en esta posición, pero esto hace girar al diente cuando se va extruyendo, porque el elástico queda en forma de 8 al estirarse. En cambio aquí, no, es un 0 que se estira, ¿sí? Eso está claro. Tiene que quedar en sentido antero-posterior para que al momento de pasar el elástico, la barrita en el elástico, no forme un 8, como en este otro caso. Y entonces se cementa el pin con ionómero de vidrio. El ionómero solo se coloca en la embocadura del conducto. No se coloca léntulo ni nada, solo en la embocadura, y ahí se sumerge el pin con todo y su elástico de una vez. Una vez que se seca el ionómero de vidrio autocurable, se coloca esta barrita. Esta se le dobló un poquito porque quedaba salida aquí. Quedaba palito quedaba salido hacia bucal. Entonces, para que no lastimara el labio, se dobló. Y aquí está colocado el elástico y ven cómo se tensiona. Ahora, en la literatura se habla de una extrusión rápida y una extrusión lenta. Yo al principio, pues con mucho miedo, ¿verdad? Y fui con un ortodoncista para ver cuántas libras de presión ejercía una cadena elástica y cuánto era lo permisible, cuánto era lo que se extruía. Con el tiempo me fui dando cuenta que eso es importante cuando se quieren hacer desplazamientos laterales. Pero este es un desplazamiento vertical. Es decir, el diente viene de un espacio reducido a uno más amplio. No hace presión a ningún lugar del ligamento. Solo hace tensión. Entonces, se coloca y la peculiaridad, lo que tenemos que observar es que el eje largo del diente sea en la dirección en donde se aplican las fuerzas extrusivas. Vean, esto se colocó y al término de 2 semanas, vean, ya se tenía menos espacio. Entonces, ya se veía un espacio que dejó vacío en el ápice y al compararlo con la sonda, vemos que al inicio tenía 5 milímetros en la base de la línea de la barrita, y aquí ya solo tiene
2,5 milímetros para la base de la barrita. Entonces, sí se extruyó. Incluso aquí no tenía surco gingival. Todo el surco se volteó, por así decirlo, y ahora lo que está adherido está en la superficie. Y hay ya visible diente en esta parte que antes no se veía. Sin embargo, cuando lo presentamos a los restauradores, dijeron, necesitamos un poquito más de tejido expuesto. Vean cómo aquí la encía estaba más hacia apical y aquí está avanzando hacia coronal. Es decir, que en la extrusión rápida y lenta, no importa, siempre se trae el componente gingival y óseo, porque lo que se estira son las fibras del ligamento. Y en el ligamento están todos los componentes formadores de cemento, de hueso, de encía. Entonces, aquí se viene todo. Se trae todo el componente gingival. Por eso es tan beneficioso este procedimiento. Sería una forma de injertar hueso, como dijo el compañero, solo que de forma natural. No lo estamos poniendo de afuera, sino que es el mismo tejido el que lo está formando. Y eso es mucho mejor, obviamente. Entonces, esa es una perspectiva lateral. Ahora ya no utilizamos resina, ahora utilizamos acrílico, porque el acrílico pues no se adhiere al esmalte. Entonces no necesitamos grabar el esmalte. Estos fueron uno de los casos que ustedes realizan en las clínicas de la facultad. Repito, es cuando lo presentamos, aquí lleva un provisionalito que solo gira para ver cómo va y se vuelve a colocar. Solo va en la pestañita incisal, lleva un poquito de acrílico para atrapar, pero se vuelve a colocar y no interrumpe la salida del diente. Entonces, cuando vieron los de restaurativa, dijeron, necesitamos que aquí también se exponga, porque aquí no se ha expuesto nada, porque se jaló toda la encía en palatal y no dejó descubrir nada. Entonces se hizo el alargamiento. Ahora lo haría diferente, pero en esta ocasión eso fue lo que trabajamos y se bajó el nivel de la papila y se ve una buena cantidad de tejido radicular expuesto. Ahí sí ya aceptaron, ya lo pudieron restaurar. Entonces, esa es la última opción que tenemos para evitar sacrificar hueso. Ahora, como evidencia de aprendizaje, les pido por favor que ustedes tomen un caso. Hay muchos casos registrados en el internet, indexados o no indexados, pero lo que más me interesa es escucharlos a ustedes. ¿Se acuerdan cuando hicieron su video de cómo se relacionaba el tratamiento periodontal con la salud sistémica? Me encantaron sus videos. Son muy pilas ustedes. Y entonces, de la misma manera, quisiera que hicieran un video explicando los efectos beneficiosos de cuidar el periodonto para fines de longevidad de las restauraciones protésicas. También explican qué efectos negativos tiene si nosotros nos metemos a el espacio que le corresponde a la encía, ya sea durante el tallado o cuando cementamos la corona, ya sea porque colocamos cemento que se extruye y forma un cuerpo extraño, o simplemente porque si metemos algo en el surco y que no está bien adaptado, siempre va a provocar inflamación. ¿Y qué recomendaciones dan para una odontología preventiva sin daños colaterales durante la rehabilitación oral? Y eso incluye implantes. Si alguien lo quiere hacer solo relacionado con implantes, pues háganlo. Tienen la libertad, tienen la libertad de poder hacer solo a nivel de implantes o especialmente prótesis y periodoncia, ¿verdad? Esto se los voy a pedir para el otro viernes. Voy a hacer grupos en Canvas y vamos a pedirlo por medio de Classroom para no saturar el Canvas. Entonces, esos videos, al igual que el año pasado, repito, no deben pasarse de 5 minutos para no hacerlo demasiado extenso. Pero si alguien llega a 6, no se preocupen, no es tampoco una cosa que se vaya a ponderar eso.
pero sí que sea muy conciso, ¿verdad? No, no no se vayan por las ramas ni nada de eso. No sé si tienen alguna duda. Doctor, solo se pone el video, no se pone la investigación también. Sí, escriben de dónde se apoyaron, ¿verdad? Sí me interesa su criterio, pero sí debe estar sustentado en la bibliografía. Si ustedes quieren, pues yo podría buscar bibliografía, pero más me gustaría que ustedes busquen bibliografía. De hecho, en la clase anterior, ahí hay referencias de bibliografía. Por ejemplo, esa de 26 años de estudio me parece algo muy, muy didáctico, muy interesante. Eh, Ahorita hay un montón de investigaciones también que van en contra de esas evidencias. Entonces, me interesan sus puntos de vista. Yo les puedo decir con todo mi corazón de que sean cautos, no invadan el periodonto, porque van a tener complicaciones de inflamación, van a tener cambios de color y después de un tiempo, a veces no tan rápido, pero siempre hay un proceso de respuesta inflamatoria a una invasión de la encía. Las encías más resistentes son las que son gruesas, ¿verdad? Las que vimos el fenotipo grueso como el de los rostros cuadrados y rectangulares, pero no se confíen. También eso puede enmascarar un daño permanente. Entonces, repito, lo ideal es que no nos metamos mucho. La recomendación es que lleguemos a medio milímetro abajo de la encía y con eso vamos a tener buena estética y la clave es la adaptación. Miren, eso me gustaría que trabajáramos juntos con Fija para ver cómo logramos una adaptación íntima entre la corona y el diente. Que no hayan excesos, que no hayan gradas, que eso es lo que más nos cuesta evitar, las benditas gradas en las restauraciones, ¿verdad? ¿Alguna duda más? Doctor, con una pregunta. ¿Sí? Usted mencionó sobre que iba a hacer grupos en Canvas, entonces la actividad no es individual. No, perdón, cometí el error de no aclararlo. Los grupos en Canvas van a ser para adjudicarlos a un docente. En periodoncia somos 10 docentes, entonces vamos a hacer 10 grupos. De hecho, mis compañeros están acompañándome y esta misma modalidad la hemos hecho en el año de tercero y nos ha ido muy bien. Entonces, Canvas hace una distribución automática con cada docente. Entonces ahí podemos verificar con qué profesor nos tocó. ¿Qué complicaciones nos dio en tercero? Bueno, que algunos aparecían inscritos 2 o 3 veces. Entonces aparecían con 2 o 3 docentes. Eso nos complicó un poquito para esclarecer qué nombres eran los que íbamos a sacrificar para que todos los docentes ya tuviéramos solo los que nos correspondían. Esa fue la complicación que vimos, pero de ahí todo nítido. Ya a partir de ese grupo que hace Canvas, entonces hacemos un grupo en Classroom, ustedes reciben la invitación y ahí entregan sus videos para la próxima semana. Si necesitan un poco más de tiempo, pues me avisan, pero yo esperaría que no sea necesario porque ya le corresponde iniciar a otro docente y entonces se convierte se complica el estar intercalando trabajos de un docente que ya terminó con otro que está empezando otro tema. Entonces, sí me gustaría que fuera para el viernes de la otra semana y que ya cuando empiecen con el doctor, ya ustedes ya entregaron su trabajo. ¿Alguna otra pregunta? Pero el trabajo es individual, es solo para asignarles docente. Bueno, si no hay pregunta, termino con esta historia. Había un par de amigos, crecieron juntos. Les tocó ir a la guerra juntos. Pero en el campo de batalla, en la línea de fuego, uno de los dos cayó herido. Entonces, el amigo solicitó permiso al oficial para regresar por su amigo.
Y el oficial le dijo, denegado, permiso denegado, porque no voy a sacrificar otra vida para ir por alguien que seguramente ya murió, ha de estar muerto. Entonces no vale la pena. Y él era su amigo. Entonces decidió violar esa respuesta, esa restricción. Y en un descuido regresó a la línea de fuego y fue a traer a su amigo. Y entonces cuando regresó, venía él herido de muerte también, venía agonizando y su amigo estaba muerto. Entonces el oficial a cargo se enojó mucho y le dijo, eso era lo que yo les advertía. No era necesario que ustedes se expusieran. ¿Y para qué? Para rescatar un cuerpo sin vida. Y el soldado estaba todavía en esa condición de herida. Y entonces le dijo, ahora respóndame, ¿valió la pena? Respóndame, soldado, ¿valió la pena? Y el soldado respondió, sí, capitán, valió la pena. Cuando yo llegué, mi amigo no había muerto. Y me dijo, sabía que ibas a venir. Estaba seguro que vendrías por mí. Por supuesto que valió la pena, capitán, le dijo. Mi amigo murió en mis brazos, en mis hombros. Y lo volvería a hacer aunque me costara la vida. Y era de lo que hablábamos al inicio. Esas relaciones interpersonales son las que fortalecen y dan y valen la pena. Incluso el valor del sacrificio cuando existe ese tipo de relaciones. Y ustedes, jóvenes, tienen una oportunidad maravillosa de ir entrelazando esas relaciones, porque créanme, yo tengo en mi grupo de trabajo 2 compañeros de promoción. Y pues ellos son testigos de que la amistad, afortunadamente, es para toda la vida. No cambia. Pero obviamente se va cultivando, ¿verdad? Con gestos de amistad, de sinceridad. Ese es el tema de hoy, chicos. Fue un gusto compartir con ustedes. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, pues es bienvenido. Qué bueno que les gustó la reflexión, chicos. Me agrada mucho. Eso no solo cumple el propósito de ir como que descansando por ratitos, ¿verdad? Porque yo sé lo cansado que es eso, sino fundamentalmente de ir incorporando la ética, la moral en todo lo que hacemos, que se resume en el amor. Fíjense que en la antigüedad, en la antigua Grecia y en la antigua Roma, el principio de la ética era la integridad. Ese era el principio fundamental. Se valoraba mucho el honor, se valoraba la excelencia, lo que no tuviera ninguna mancha, ¿verdad? Era, por ejemplo, una familia íntegra se vanagloriaba de decir nosotros somos de la familia X, ¿verdad? Y somos de un linaje de integridad. Y entonces de repente alguien se portaba mal y le decían, esta es la oveja negra. Y era rechazado porque su comportamiento no era acorde. Decían, eres la vergüenza de la familia o cosas como esas, ¿verdad? Eran muy señalaba mucho el error. Después hubo un cambio donde el amor empezó a ser el fundamento de la moral. El amor es diferente en el sentido de que ya no solo se basa en la perfección de la persona, sino en el perdón, en la misericordia. Y entonces tiene otra connotación que es más profunda, porque aún las personas con más errores todavía tienen la oportunidad de reivindicarse
Y casi siempre las personas que son perdonadas son las que más aman, ¿verdad? Porque saben que no tenían derecho y aún así tienen privilegios. Entonces, eso es mucho más interesante, ¿verdad? Por ejemplo, ese sacrificio que hizo el amigo en esa batalla, pues era difícil de pagar eso con cualquier cantidad de plata, no se podía. Entonces, hasta ahí terminamos, chicos. Fue un gustazo compartir con ustedes. Si tienen, repito, alguna duda, algún comentario, nosotros estamos aquí para servirles. Ahí están mis compañeritos también. Les sugiero que aprovechen. Tenemos compañeros que tienen posgrados. Está el doctor Tonito Callejas, la doctora Pili Urizar, el doctor David Castillo. Son personas que fueron y aprendieron más de la carrera de lo que nosotros hemos podido desarrollar. Así que aprovechen a hacer preguntas, utilicen esta plataforma para sacarle provecho, porque es una oportunidad que no siempre va a estar disponible, ¿verdad? Bueno, ustedes pueden acudir a nosotros cuantas veces quieran, pero esta interacción es valiosa. Entonces, si hay alguna pregunta, por favor, expónganla. No, ahorita no, doctor. Creo que todos estamos bien. Bueno, entonces tenemos tiempo libre y pueden ir a tomarse su cafecito, su refacción. Y fue un gusto compartir con ustedes. Que Dios los bendiga, chicos. Bendiciones.